Viceministro de Agricultura, el Estado no otorga títulos imperfectos. Lo que el Estado otorga son papeles fraudulentos. Si yo otorgo si a mí se me ocurriera otorgar un título de propiedad sobre una casa que no es mía, voy preso. Y lo que el Estado hace es otorgar unos papelitos verdes con sello de oro que dice que son títulos de propiedad y que son papeles sobre predios ajenos. Eso es un Estado ladrón otorgado por un funcionario cachinero. Viceministro de Agricultura, la ley de reforma agraria no transformó la estructura productiva del país. Los militares de aquel entonces arruinaron la estructura productiva del país y como consecuencia de esa vileza, como consecuencia de esa infamia, el Perú, los peruanos, los campesinos del Perú han tenido que vivir la más extrema pobreza que jamás ha padecido en su historia. Señor Viceministro de Justicia, usted que es abogado, y seguramente el Ministro de Justicia debe ser abogado también, ya es hora que en su documentación consignen que la deuda indemnizatoria agraria no es una deuda de dinero, es una deuda de valor. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional y los empleados públicos, el ministro y el viceministro son empleados del Estado, están obligados a acatar el mandato del Tribunal Constitucional y en consecuencia considerar que esta es una deuda de valor, no es una deuda de dinero, sobre cuyos detalles posteriormente puedo hablar. Yo coincido con la doctora Fabiola Morales en el sentido de que esto no debe ser tomado como un asunto confrontacional. Estoy convencido de que esto debe llevarse a un buen arreglo, a un entendimiento entre los empleados del Estado y quienes fueron expropiados por aquel gobierno militar. Pero como yo también en esta sala escuché a mi maestro, que es nuestro maestro, al doctor Ernesto Alaiza Grundi, él sostenía, primero es la verdad, después de la verdad es la justicia, y después de la justicia viene la caridad. Entonces empecemos a llamar las cosas por su nombre y después podemos llegar a un acuerdo. Hace poco, en un artículo publicado en los medios, nuestro escritor Vargas Llosa se preguntaba ¿por qué una persona que no es tonta habla tonterías? Bueno, y él fue muy piadoso al decir que era pues por ignorancia o por intolerancia. Vamos a ensayar otra opción. ¿Por qué el empleado del Estado, señor Carranza, dice que la deuda no existe? El señor Carranza no es tonto, el señor Carranza no es ignorante. El señor Carranza sabe perfectamente que hay una ley vigente que está por encima de él y de sus opiniones y que dice que la deuda existe. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la deuda existe. Hay dos sentencias de la Corte Suprema que dice que el reconocimiento contenido en el decreto de urgencia 088 es de obligatorio cumplimiento y sin embargo el empleado del Estado, señor Carranza, anda por ahí diciendo que la deuda no existe. ¿Por qué el señor Carranza, que no es tonto, habla tonterías? Nosotros tenemos en nuestros monumentos, en nuestras calles, reconocido al gran mariscal Ramón Castilla como el libertador de los esclavos. En aquel entonces el Perú disfrutó de una bonanza económica generada por el guano de las islas. Así que el libertador decidió utilizar ese dinero para pagar la liberación de los esclavos y le encargó a su entonces ministro de Economía, que se llamaba el ministro de Hacienda o cosa por el estilo, le encargó que emitiera algo así como los bonos para pagar la liberación de los esclavos. Y luego los propietarios de los esclavos
recibían los bonos, se iban a la compañía explotadora del guano y cobraban en dinero. Bueno, para nosotros eso que es la parte oficial de la historia es ejemplar, porque el Libertador liberó pues a los negros. Ha pasado algún tiempo y venimos a saber, a enterarnos nosotros que del 100% del dinero del Estado destinado a pagar a pagar la liberación de esclavos, fue para liberar a los esclavos del ministro de Economía. Del 100%, 70% el ministro de Economía destinó a pagar la liberación de sus esclavos. Seguramente que en aquel entonces ese ministro dijo que no había plata para pagar más esclavos. Pues primero tenía que pagar a los suyos. ¿Y qué ocurre? Que desde aquel entonces la deuda pública siempre se ha manejado de manera oscura,